El día de hoy voy a explicar de la materia de matemática aplicada de la carrera de farmacia correspondiente a la unidad número 2 de funciones, la primera parte, es decir, el tema referido a introducción y la línea recta. Primero, para ello voy a definir lo que es una función. En el esquema del lado izquierdo ustedes pueden observar que tengo dos conjuntos, el primer conjunto denominado dominio y el segundo rango. Cada uno tienen diferentes elementos. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de un conjunto? Una función es el conjunto de pares ordenados tales que no existan dos pares que tengan la misma primera componente. Por otro lado, también podemos decir que es una regla que asigna a todo elemento de un conjunto A, dominio, un único elemento en otro conjunto B, dominio de imagen o rango. Y eso lo observamos en el gráfico. Por ejemplo, si quiero formar mis pares ordenados, lo podemos observar en la parte inferior de la diapositiva. El primer par sería 1,2, el segundo par sería 2,4 y el tercer par ordenado 3,6. Ahora, ¿de qué manera utilizo la notación de conjuntos? Generalmente mi función le denomino f de x, en muchos casos también y, o puedo utilizar las últimas letras del alfabeto, no hay ningún problema. F de x está compuesto de la variable, la función que simboliza f y x, la variable independiente. El segundo miembro es ya la forma de la función. Ahora, si yo quiero graficar cualquier función dentro del plano cartesiano, tengo que reconocer sus elementos. El plano cartesiano está compuesto por el eje de las abscisas, que es el horizontal, que también denominamos x. Al lado derecho tengo los valores positivos y al lado izquierdo los negativos. El eje vertical, que es el eje de las ordenadas, o el eje y. En la parte superior los valores positivos y en la parte inferior los valores negativos. Voy a resolver un primer problema que he tomado del práctico. Me dice el enunciado: de los conjuntos A 1,2,3 y B 4,5, realizar el producto cartesiano de A por B y ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces, lo primero que hago es, al realizar el producto A por B, voy a formar todos mis pares ordenados. El primer par, por ejemplo, 1,4. El siguiente par, 1,5. Los demás pares, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5. ¿Qué es lo que hago con ese mi producto cartesiano? Ubico dentro del plano de coordenadas x y. Otro problema. Me dice, dada la función f de x igual a x más b, me pide demostrar que satisface la relación que lo tengo en rojo en la diapositiva, que f de x más 3 menos 3f de x más 2 más 3f de x más 1 menos f de x es igual a 0. Entonces, para demostrar qué tengo que hacer, tengo que determinar u obtener que el primer miembro es igual a 0. Si ocurre esto, estaría demostrando la relación o la igualdad. Entonces, necesito qué cálculos hacer. Tengo f de x. F de x es igual a x más b. Pero no tengo f de x más 1, f de x más 2 y f de x más 3. Entonces voy reemplazando. Como tengo f de x igual a x más b, f de x más 1 va a ser igual a en lugar de x reemplazo x más 1 y más b. Para f de x más 2, a en lugar de x reemplazo x más 2 y más b. De la misma forma para f de x más 3. Tengo ya todas las funciones que necesito para demostrar esa ecuación. Entonces reemplazo f de x más 3 menos 3 f de x más 2, que yo ya lo tengo al lado izquierdo determinado, más 3 f de x más 1 y menos f de x. Hago las operaciones indicadas, es decir, hago desaparecer corchetes, paréntesis y voy desarrollando. De manera que obtengo como última relación 3a menos 3ax menos 6a menos 3b más 3ax más 3a más 3b igual a 0. Ahí, en esa última parte, reduzco términos semejantes,
simplifico los términos opuestos y voy a obtener 0. 0 igual a 0. Esto quiere decir que está demostrado, ¿no? Voy a pasar ahora a explicar la línea recta. Sobre la línea recta, lo primero que debo conocer es la pendiente y el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cuál es la definición de pendiente y ángulo de inclinación? Primero observaremos en forma gráfica. En la gráfica tengo graficada la línea recta y conozco dos puntos, el punto 1 de coordenadas x1 y y1 y el punto 2 x2 y y2. Tita es el ángulo de inclinación. Entonces, ¿a qué es igual la pendiente? La pendiente m es igual a la tangente del ángulo tita. Esto es igual a y2 menos y sub 1, x2 menos x sub 1. Ahora voy a resolver un problema sobre la determinación del ángulo de inclinación y la pendiente. Me dice el enunciado: hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos. El punto 1, 3,4, lo tengo ubicado en la gráfica, y el punto 2, menos 2,6. ¿Qué es lo que hago para graficar? Ubico los dos puntos y trazo la línea recta correspondiente. Me pide determinar la pendiente y el ángulo de inclinación. Tengo la fórmula de pendiente, reemplazo mis puntos. En la fórmula, los puntos o las coordenadas x y reemplazo con el signo que tiene, ¿no? Por ejemplo, para la pendiente, y sub 2 sería 6 menos y sub 1, que es 4. X sub 2, que es menos 2, introduzco con el signo, menos x sub 1, que es 3. Hago las operaciones y mi pendiente es igual a menos 2/5. También me piden determinar el ángulo de inclinación. Para eso tomo una parte de la fórmula de la pendiente. Sé que la pendiente es igual a la tangente de tita y de ahí despejo tita. Mi valor es de menos 22 grados. Este ángulo, como es negativo, significa que estoy midiendo desde el eje X negativo hacia arriba, los menos 22 grados. Ángulo formado por dos rectas. Si tengo dos rectas, entre ambas tienen un ángulo que comparten. En este caso le estoy denominando alfa entre las rectas L1 y L2. ¿A qué es igual la tangente de alfa, del ángulo entre de las dos rectas? Es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2, donde M2 es la pendiente de la recta 1, M1 es la pendiente de la recta 2 y alfa es el ángulo entre las dos rectas. ¿Qué pasa si mis rectas son paralelas o perpendiculares? En el caso de que sean paralelas, ¿qué significa? Que tienen el mismo ángulo de inclinación, por lo tanto sus pendientes van a ser iguales. Ahora, si se trata de dos rectas que son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, sus pendientes son recíprocos opuestos, es decir, M1 es igual a menos 1 sobre M2, o finalmente, o lo que es lo mismo, M1 por M2 igual a menos 1. A continuación voy a explicar un problema sobre pendientes entre dos rectas. El enunciado dice: aplicando el concepto de la pendiente, demostrar que los puntos P1, 3,4, que lo tengo graficado ya en el plano cartesiano, P2, menos 2, menos 1, P3, 4,1, son vértices de un triángulo rectángulo. Tengo que demostrar que es un triángulo rectángulo. Para que sea un triángulo rectángulo, la unión de los puntos P1, P2 y P3 tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y si observamos la gráfica, al parecer en el punto P3 se forma un ángulo de 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que esas rectas son perpendiculares. Por tanto, voy a determinar la pendiente 1 entre los puntos 1 y 3, la pendiente 2 entre los puntos 2 y punto 3, de manera que se tiene que cumplir entre esas pendientes la relación de perpendicularidad. Entonces voy a hacer el cálculo primero de las pendientes 1 y pendientes 2, reemplazando, como ya les decía, los puntos que corresponden. Tengo mis pendientes, la pendiente 1 me da menos 3, la pendiente 2 un tercio. Ahora verifico la relación de perpendicularidad.
M1 por M2 debe ser igual a menos 1. Reemplazando obtengo esa igualdad. ¿Qué significa? Que es un triángulo rectángulo, que quiere decir que en el punto P3 tengo un ángulo de 90 grados. En esta otra diapositiva podemos observar las diferentes ecuaciones de la línea recta. La ecuación general de la recta se escribe como AX más BY más C igual a 0. Cuando les piden determinar la ecuación de la recta, siempre tienen que llevarla a la forma general, es decir, AX más BY más C igual a 0. Una primera forma de la ecuación de la recta, punto pendiente, es decir, conozco la pendiente y un punto. Su expresión es y menos y1 igual a mx menos x1. Cuando conozco dos puntos, y menos y1, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 multiplicado por x menos x1. Generalmente yo manejo como dos fracciones, nada más. La tercera forma de la ecuación de la recta, cuando intersecta sobre el eje y. En este caso sería y igual a mx más b. La ecuación simétrica. En este caso conozco a, el punto de intersección con el eje x, y b, el punto de intersección con el eje y. Tendría x sobre a más y sobre b igual a 1. Esta ecuación simétrica también se denomina ecuación segmentaria. Voy a resolver un problema que tiene que ver, que me pide determinar la ecuación de la recta conociendo un punto y la pendiente. Dice el enunciado, encuentra la ecuación de la línea recta que pasa por el punto 5 menos 3 con pendiente igual a 2. Entonces, primero voy a anotar la ecuación de la recta cuando conozco el punto y la pendiente. Y menos y1 igual a m paréntesis x menos x1. Hago mi gráfica y ¿cómo resuelvo? Sustituyendo y menos la pendiente, el punto y1, ¿cuánto vale? Menos 3. Esto es igual a la pendiente, que sería 2, x menos 5. Haciendo las operaciones indicadas, determino que mi ecuación general de la recta es igual y igual a menos 2x más 7. No se olviden que en el caso de funciones es importante siempre graficar la función y luego hacer la resolución analítica para tener una idea de la forma que tiene esa función gráficamente. Ecuación de la recta dados dos puntos. En este caso tengo dos puntos que me da el enunciado, el punto 1 menos 4, 2 y el punto 2, 1 menos 5. Y me pide también determinar la ecuación de la recta. Hago mi gráfica sobre el plano XY. Para este caso mi fórmula general sería y menos y1, x menos x1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazo las coordenadas con sus signos, hago las operaciones indicadas y la ecuación de mi recta sería 7x menos 5y menos 18 igual a 0. La ecuación simétrica o segmentaria. Me pide también determinar esa ecuación de la recta. Los datos que me dan es a igual 3 y b igual 5. ¿Cómo grafico a? Es el punto de intersección sobre el eje x y b el punto de intersección sobre el eje y. Cuento 5 unidades sobre el eje y sobre el eje x 3 unidades. Ya tengo graficado. Reemplazo mis datos, mi fórmula de la ecuación segmentaria es la que tenemos ahí anotada, x sobre a más y sobre b igual a 1. Reemplazo mis datos, hago las operaciones indicadas y mi ecuación de la recta sería 5x más 3y menos 15 igual a 0.